con Dios. Así que arrancaremos con la primera decisión. La número 1 es: estaré preparado. El prudente se anticipa al peligro y toma precauciones. El simplón sigue adelante a ciegas y sufre las consecuencias. Proverbios 27:12. He descubierto, nos cuenta el autor, que la tentación susurra. Por lo general no llega a todo volumen como un concierto del grupo de rock Metallica. Su vibración es más parecida a la de un cantautor acústico tocando en la trastienda de una cafetería. Es un sutil canto de sirena. A ver, veamos si has escuchado alguno de estos susurros. Ya has pecado al ser tentado, de modo que también podrías hacerlo. Demasiados cristianos han creído esta mentira. Y así que, para ser muy claros, no es un pecado ser tentado. Es pecado actuar bajo la tentación. Pero ser tentado no es pecado, es humano. Todo el mundo se ve tentado. Seguir a Jesús no garantiza la ausencia de tentaciones. Es una declaración de guerra contra la tentación, de hecho. Jesús mismo, cuando vivió en la vida humana en la tierra, fue tentado. Mateo 4 detalla sus 3 tentaciones en el desierto, las cuales vinieron directamente de Satanás. En cada ocasión, Jesús se negó y no eligió el pecado. Por eso, Hebreos 4 dice que Jesús comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de esas pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. La tentación susurra y al dejarnos arrollar por ella, perdemos de vista lo que está haciendo. Con una mirada más atenta, veremos un proceso coherente. Iniciemos a dar una mirada entonces a este proceso. Número 1. La tentación suele comenzar con un pensamiento. Ese pensamiento puede ser provocado por algo que ves o por la sugerencia de alguien como: he estado trabajando muy duro últimamente, me merezco hacer algo divertido. Número 2. La siguiente frase ocurre en tu imaginación. Empiezas a pensar en lo que sobró del pastel de chocolate, o en tu amigo que puede conseguirte esas pastillas, o en el video que sabes que no deberías ver, pero te gusta. A continuación viene la justificación, esta es la 3. Sabes que no debes, así que inventas razones para hacerlo. No es para tanto, nadie es perfecto. ¿Qué daño puede hacer un poco de diversión? La 4. Finalmente tomas la decisión. Bueno, supongo que me comeré un pedacito que se convierte en todo el resto del pastel, o me tomaré una pastilla, o simplemente le daré un vistazo al video durante 1 o 2 minutos. Pecas y no quieres pecar. Sin embargo, tenemos que entender que los pasos 1, 2 y 3 son momentos de tentación en los que todavía podemos detenernos, alejarnos, decir que no y tomar la decisión correcta. El pecado no ocurre hasta el paso 4. El pecado es divertido hasta que deja de serlo. Es posible que no sea lo que escuches de la mayoría de los pastores, pero el pecado suele sentirse bien, ¿no es cierto? Es divertido. Si no piensas que el pecado es divertido, entonces 1, estás mintiendo, o 2, no lo hiciste bien. El pecado es divertido hasta que deja de serlo, y generalmente no es divertido por mucho tiempo. Un amigo mío dice: el pecado emociona y luego traiciona, fascina y luego asesina. Y dice el autor: a mi amigo se le da muy bien esto de rimar. El pecado promete satisfacción y luego nos roba lo que más queremos. ¿Por qué? Porque cada vez que pecamos nos estamos perdiendo lo mejor de Dios. Elegir pecar es elegir vivir una vida inferior. Nadie elegiría una vida inferior, pero lo hacemos, porque esto nunca se menciona en el argumento de venta del pecado. No queremos pecar porque amamos a Dios. Sabemos que el pecado rompe el corazón. En la Biblia captamos la idea de que el pecado es como cometer adulterio contra Dios. Vamos a sus espaldas, nos alejamos de su amor y elegimos a otra cosa antes que a Él. O podríamos decir que el pecado es optar por amarse a uno mismo, aunque eso ofenda a Dios. Y el pecado ofende a Dios. Una cosa más sobre el pecado: nos separa de Dios y nos lleva a la muerte. Santiago nos dice: cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado. Y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Santiago 1, 14 y 15. La analogía es un embarazo. La semilla es la tentación, que crea la concepción del pecado que conduce al nacimiento de la muerte. La muerte se refiere a la separación. Cuando pecamos, nos separamos de lo que Dios quiere para nosotros. Experimentamos culpa y vergüenza, que nos roban la paz y la alegría que debemos experimentar. Cuando pecamos,
nos separamos de Dios y perdemos la intimidad con Él. Vaya, esa es una gran razón para tomarse en serio la tentación. La mayoría de las personas no planean pecar, pero aún así lo hacen. ¿Por qué? Una de las razones es lo que se le llama la falacia de lo uno a lo otro, o el falso dilema, o falsa dicotomía, que es en parte la razón por la que tomamos tan malas decisiones. A menudo acabamos tomando decisiones equivocadas porque solo vemos dos opciones. Opción A, luchar contra la tentación. Opción B, ceder a la tentación. Pero con Dios hay otra opción mejor que muchos seguidores de Jesús pasan por alto. Opción C, decidir previamente evitar la tentación. Con la ayuda de Dios, somos sabios si predecidimos evitar la tentación. Optaremos por mantenernos lo más lejos posible de lo que nos hará daño a nosotros y a los demás, y decidiremos de antemano. Decidiremos de antemano cosas como estas. Estaré preparado. Podemos hacerlo. Yo soy la prueba viviente, dice el autor. Déjame contarte por qué odiaba al yo que se miraba en el espejo y lo que sucedió después. Me convertí en un seguidor de Cristo cuando era un universitario fiestero. En el momento en que conocí a Jesús y llegué a entender el amor incondicional de Dios, tuve una explosión de gracia. No quería pecar más. Supe que tenía que dejar de emborracharme y por el poder de Jesús dejé de hacerlo. No volví a beber hasta una vez que me fui de viaje por carretera. Cuando unas chicas en la fiesta me dijeron, ¿te pareces a Tom Cruise?, mi ego se disparó. Oí la canción de Top Gun y me imaginé jugando voleibol en la playa sin camiseta. Las chicas estaban tomando cerveza, así que me tomé una y otra más y otra más. Y a la mañana siguiente me desperté disgustado conmigo mismo. Me di cuenta dolorosamente de que no resultaba tan fuerte como pensaba y era mucho más vulnerable de lo que había imaginado. No había planeado emborracharme y humillarme por completo, pero tampoco planeé no hacerlo. Esa fue la última vez que me emborraché, no porque me volviera más fuerte, sino porque me preparé. Qué impresionante. Estos libros son de esa clase de libros que a mí me motiva mucho leerlos, pero me detengo un montón. No es un libro que uno lea, bueno, depende cuál sea su capacidad de asimilar las cosas, pero es que tiene tantos buenos consejos que de cada sección podríamos pasar un montón de tiempo hablando. Yo quiero recapitular los 4 pasos del proceso de la tentación que hablaba este primer extracto de la lectura y los vamos a ver en pantalla. Ese proceso empieza con un pensamiento. Después nos imaginamos cómo me vería yo haciendo eso. Y entonces lo justificamos como que no está mal, ¿verdad? Ese postre, no importa. Un pedacito. Ahora ya comí, un pedacito más. Y entonces tomo esa mala decisión. ¿Qué podemos decir al respecto de este primer extracto de la lectura de hoy, Ricky y Evelyn? Yo creo que una de las cosas más importantes, tal vez la primera, que es ese pensamiento, esa tentación. Me gusta muchísimo que él aclara que el pensamiento en sí o la tentación en sí no es pecado. Porque muchas veces lo que sucede es que el diablo lo que nos hace decir, ya lo pensaste, ahora hacelo. Mejor hacerlo, pues sí, ya estuvo. Pero realmente no es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios nos muestra que todos somos sujetos a tentación, que esa carne en nosotros es sensible y es propensa a tomar decisiones en base a algo que le es atractivo, porque él lo dice muchas veces ahí, o sea, el pecado es divertido. Yo cuando leía eso pensaba en diferentes cosas que por ejemplo, vengarse, tratar mal a alguien cuando nos han tratado mal es rico en el momento, pero luego uno se siente tan mal de lo que hizo que ese pecado que en el principio nos fascinó, después nos asesinó, diría este amigo de Craig Rochelle. Entonces, creo que es importante que hoy tengamos claro y le preguntemos al Señor qué concepto tenemos de la tentación, porque puede hacer que la tentación esté siendo la puerta literal de nuestro pecado, porque asumimos que al tener la tentación ya hemos pecado. Eso creo que para mí es importante que él resalta. Sí, y me gusta muchísimo porque al final lo que nos está llevando el autor aquí, de verdad, a través de la palabra es a que nosotros seamos sabios. Y el sabio predecide, ¿verdad? Cuando nosotros predecidimos, estamos actuando como Dios desea que nosotros actuemos. Y es hacer algo, pensar y actuar anticipadamente. No tener que llegar a reaccionar en el momento. Miren,
no hay nada peor que tratar de resistir la tentación cuando ya la tenemos enfrente. Cuando estamos, como decía aquí uno de nuestros oyentes que escribió, cuando estamos solos, en el momento en el que somos más vulnerables. No esperemos a llegar a eso, tomemos decisiones anticipadas. Y la verdad es que es bien interesante y agradecemos la vulnerabilidad del autor de contarnos esa historia de cómo él se emborrachó por última vez después de haber tomado la decisión de no hacerlo. Pero lo que pasa es que en un momento no predecidió y entonces estuvo en el lugar equivocado, con las personas equivocadas, en el ambiente equivocado. Y miren, cuando estamos así es muy difícil sostenernos. No es imposible, porque con la ayuda del Señor podemos, pero lo ideal hubiera sido no tener que enfrentarse a ese momento. Y cuando yo leía, yo me identifiqué mucho con este libro. De verdad, para mí ha sido de mucha bendición. Lo practicamos desde el año pasado. Para mí es un libro que el Señor usó para moverme a la acción en varios aspectos de mi vida. Y es eso. Y comencé a darme cuenta que sin haberle llamado yo predecisión, porque en ese momento la verdad es que ni siquiera hubiera entendido el término, comencé a darme cuenta que mi vida ha sido transformada en la medida en la que he predecidido ciertas cosas. Entonces me sirvió para comenzar a ver después y decir, Señor, gracias, porque por tu misericordia yo tomé esas decisiones anticipadas y eso fue lo que me ayudó a comenzar a vivir una vida en libertad. Cuando yo trataba de llegar con el mismo grupo de amigos, con el mismo ambiente y en ese momento no pecar, era imposible para mí. O sea, pero cuando comencé a tomar decisiones de decir, no, mejor no voy a ir a ese ambiente, entonces me era menos difícil mantenerme bien. Cuando decía, no, por mucho que ame a estas personas, no voy a juntarme con ellos en este periodo de tiempo, eso me ayudó a mantenerme caminando de la mano del Señor. Entonces, es eso, es entender que se puede, con la ayuda del Señor y siendo sabio, tomando decisiones anticipadas. No se vaya con la finta, le voy a decir aquí, de ese argumento que a veces decimos, ¿pero qué tiene de malo? Mire, ese es uno de los argumentos que más problemas nos trae. Hay cosas que en sí uno diría, sí es cierto, no tiene nada de malo, pero para mí no sería sabio hacerlo, para mí no sería sabio si voy a ese lugar. Entonces tomemos esas decisiones y nuestra vida va a comenzar a cambiar. En 2 Corintios, estaba pensando en el apóstol Pablo, 2 Corintios 10:5, dice, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta en contra del conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Exacto. ¿Cómo estamos aprendiendo y repasando que la tentación comienza con esos pensamientos sutiles? Una de las personas a las que yo he decidido rendirle cuentas en muchas áreas de mi vida es Ricky. Y hemos tenido momentos donde nos reunimos a decirle, mira, tuve este pensamiento, pero desde el pensamiento ir a la confesión. No esperar a estar masticando ese pensamiento y de repente sí, porque como decía él, o decías vos, llegamos a la situación de pecado y ya como hemos venido, nos traiciona la mente, nos traiciona. Y Evelyn era la que decía, al principio se ve como agradable, pero al final sabemos que es una mentira. El enemigo nos volvió a engañar y nosotros no despertamos a la parte que a nosotros nos corresponde, el predecidir. Predecidir nos va a hacer entonces resistir. Y tenemos varios comentarios, yo no sé si ustedes tienen ahí comentarios de las personas que están empezando a dar su opinión de qué viene a su mente cuando escuchan la palabra tentación. Dice acá Elvia Ávila desde San Lucas, Zacatepeques, aquí en Guatemala. Para mí la tentación es un deseo intenso de hacer o decir algo que satisface mi carne. Y también Ada Arriaga dice, cuando escucho la palabra tentación, pienso en postre. Ah, ya somos dos. Pero tener eso que de pronto no debemos tener en nuestra humanidad pecaminosa nos da satisfacción. Y tener una tentación es justo eso. Es ese pensamiento que tiende a querer llevarnos a perder el dominio propio sobre algo que solo podemos controlar con las fuerzas del Señor. Tenemos aquí también un comentario de Aimé de Morales. Dice, buenos días, para mí la tentación es el arma que usa el enemigo para que nosotros mismos rechacemos o destruyamos los regalos de bendición que Dios nos da, como la familia, el matrimonio, relaciones entre padres e hijos, trabajo, provisión económica, salud, etc. Totalmente, ¿verdad? Es un arma, literal.
Va a estar bien difícil. Suerte que no nos corresponde a nosotros elegir a quién se le va a dar el libro, porque mejor verdaderamente- quedémonos nosotros. Y mire, y le voy a decir algo, por favor, si no se lo gana, cómprelo. Sí. Se lo digo con todo el corazón. Es un buen libro. Es un libro que el Señor puede utilizar para ayudarnos a transformar nuestra vida. Aquí nos dice Elizabeth Figueroa, para mí esa palabra es, como dijeron por ahí, pan dulce, es en el caso de ella. Dice, es decir, una provocación o incitación a acceder a algo que sabemos no es lo mejor para nosotros, o bien, en su sano juicio, no elegiríamos 100% conscientes. También nos dice Rodrigo Castillo, hola amigos, para mí la tentación es cuando te hablan al pensamiento para que hagas algo malo y todavía escuchas la voz de Dios para hacer lo correcto y no cometer un error que pueda afectar a otros. Y esto me gusta porque ese es el juego de la tentación. Cuando nosotros somos tentados es cuando viene el enemigo, ¿verdad? A través de diferentes formas a querernos incitar a hacer lo malo, pero nosotros conocemos la verdad. Porque si no conocemos la verdad, en realidad la tentación ni siquiera tiene mucho sentido. Yo, antes de conocer al Señor, hacía muchas cosas y en realidad ni siquiera me sentía tentado. Sencillamente era mi manera de vivir. Y esto me trae algo que quería solo compartir rápidamente, y es, cuando nosotros conocemos al Señor, nosotros entonces tenemos la verdadera oportunidad de vivir en libertad. Cuando no conocemos al Señor, nosotros estamos esclavos al pecado. Eso es lo que dice la Biblia. Y eso lo que significa es que a pesar de que nacimos con un libre albedrío, no somos 100% libres de tomar decisiones, porque estamos amarrados al pecado. Pero cuando lo conocemos, entonces comienza esta batalla que es, mi carne me pide esto, el enemigo me incita a esto, pero conozco la verdad. Y es cuando nosotros nos tenemos que aferrar de la mano del Señor y decirle, Señor, yo sé que esto es lo que tú quieres para mí y no quiero ofenderte y no quiero pecar para no separarme de ti. Y entonces podemos tomar buenas decisiones, porque sin Él, honestamente, no podemos. Así. Sí. Precisamente lo que dice, hola, dice, soy Wendy, hoy es martes. Bendiciones a cada uno. Muchísimas gracias por estarme recordando. Les voy a dar mi número para que me lo estén diciendo todos los días. Bendiciones. Hoy es martes, Ricky. Bendiciones a cada uno en el inicio de semana y de mes. Dice, cuando escucho la palabra tentación, es lo que viene o voy a ello como escape. Y ayer, qué alegría, qué paz no ceder a ella, con ayuda del Espíritu Santo. Jesús, que nos ayuda a soportar la prueba y a luchar. Su palabra y la oración un día a la vez. Y Fabiola de Solórzano nos dice, buen día, vaya con Dios. Cuando escucho la palabra tentación me recuerda esas batallas en mi mente por realizar algunas acciones que a Dios no le agradan. Un abrazo a todos. Qué interesante, ¿verdad? Si usted no tiene que comer pan, no vaya a la panadería. Exactamente. Eso Solo es voy una a ir a ver cómo está el pan hoy. Sí. No, y ¿sabe qué quisiera yo transmitir? Lo que él dice aquí es muy cierto. Muchas veces esa tentación, ese pensamiento no viene como una banda sonora, un concierto de rock, dice él aquí, sino como un susurro suavecito que pareciera como que es nuestro propio pensamiento, pero es alimentado por un deseo que está ahí, ¿verdad? Tan clásico de me lo merezco. Es algo tan sutil, no es algo que parece malo, sino es algo que tiene hasta una justificación, ¿verdad? Entonces, de verdad yo creo que el poder captar esas tentaciones desde el inicio nos ayudan a llevarlas cautivas a Cristo, a la obediencia a Cristo. ¿Qué dice la palabra? Porque aquí hace referencia a Craig Rochelle al hecho de que Jesús fue tentado. Y sin embargo dice Hebreos que nunca pecó. Entonces, ¿cómo funciona esto? Si usted está siendo tentado, no quiere decir que usted sea un pecador en esa área. Simplemente quiere decir que el diablo está tratando de usar un deseo natural en usted para hacerlo tomar decisiones que lo alejen de Dios. Entonces, lo que sucede con el ejemplo de Jesús es, ¿qué hizo Jesús? Jesús usó la palabra para rebatir, para llevar cautivo ese pensamiento a la obediencia de Dios, ¿verdad? Entonces creo que ese es el ejemplo, creo que amarra muy bien con lo que comenzamos hablando el día de hoy. Así es. Y Evelyn, ¿por qué no aprovechamos ese pensamiento para hacer una oración, que el Señor nos dé las fuerzas para llevar esos pensamientos cautivos a la obediencia de Él? Muy bien, gracias Señor, porque hoy nos has enseñado, nos has recordado que somos tentados, pero que tú nos das la salida a cada una de esas tentaciones. Y Padre, hoy rendimos nuestra voluntad y te pedimos que nos hagas astutos para detectar esos pensamientos que no son agradables a ti y que pueden ser la puerta para el pecado. Y hoy, Señor, nos disponemos, como dice tu palabra, a llevar cautivo todos los pensamientos a la obediencia de Cristo, porque queremos agradarte. Señor, rendimos nuestra voluntad a ti, pidiéndote no solo perdón, sino rindiéndonos
para agradarte en todo este día. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Quiero que volvamos a poner en pantalla el proceso de ese pensamiento, que inicia con un pensamiento en respecto a las tentaciones, ¿verdad? Entonces pensemos esta mañana, ¿cuáles son nuestros pensamientos? ¿Qué pensamiento tenemos que llevar cautivo a la obediencia del Señor? Y no darle larga a empezar a masticar ese pensamiento, imaginarnos cómo nos veríamos, que no lo merecemos, porque en ese proceso lo que va a hacer es justificación. ¿Será que hay algo donde el enemigo ya nos está convenciendo de que, sí, yo creo que todos lo hacen? En oración, dígale, Señor, muéstrame qué pensamientos tengo que llevar cautivos, qué me estoy imaginando, en dónde están mis pensamientos, en qué estoy cayendo en justificación. Y por favor, tome la decisión correcta. Y si ya decidió mal, la misericordia del Señor siempre lo está esperando. Ore, arrepiéntase y vuelva a comenzar, ahora sí, tomando buenas decisiones. Al regresar vamos a ir con el segmento final del programa de hoy y estamos aprendiendo cómo pelear la batalla contra la tentación. Ya volvemos. Descubre cómo tomar decisiones efectivas antes de enfrentar circunstancias desafiantes. Con la sabiduría de Dios, avanza. Sé predecidido. Muy bien, vamos a arrancar entonces donde nos dejó el autor y dice, estoy preparado. Quiero contarte que en una ocasión no estaba preparado para lo que vino a mi vida. Fue un gato montés. Al caminar inocentemente por la entrada de mi casa, me encontré cara a cara con la enorme bestia. El enorme y feroz carnívoro estaba a unos 4 metros de mí y me miraba fijamente. Yo no tenía ni idea de qué hacer. Pensé, si me quedo mirándolo, me desgarrará la cara. Si me doy la vuelta y corro, me arañará por detrás. Si me subo a un árbol, me dará un zarpazo. Parecía que ser arañado era inevitable. Estaba a punto de hacerme pipí en los pantalones cuando pensé, bueno, ya que no tengo nada que perder, también podría decirle fanfarrón. Así que rugí, le di mi mejor rugido de Rey León adulto y por la gracia de Dios se dio la vuelta y huyó. Le agradecí a Jesús por proteger mi cara y corrí hasta mi casa como un niño pequeño. Me las arreglé para escapar sin ser destrozado. Sin embargo, cuando se trata de la tentación, no solemos ser tan afortunados. Piensa en la primera vez que caíste en la tentación. Ahora considera la última vez que caíste en la tentación. La primera vez puede haberse tratado de mentirles a tus padres. La más reciente puede haber sido al engañar a tu cónyuge. Entre una y otra probablemente hayas cedido a la tentación 47.340 veces. Es una estimación aproximada, no te ofendas. Mi cuenta personal es considerablemente mayor. ¿Qué tienen todas ellas en común? Que no estabas preparado para la tentación. Jesús dijo, velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Mateo 26:41. Debes estar alerta, debemos estar alerta y orar. Jesús nos enseña a ser espiritualmente conscientes de nuestra debilidad. El apóstol Pablo nos anima, estén alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes, sean fuertes. 1 Corintios 16:13. Es hora de que nos decidamos a hacerlo. Vamos a pensar en el futuro y a estar preparados. ¿Por qué? Tienes un enemigo espiritual que viene por ti. Vuelve y repite esa frase otra vez porque es espeluznante. Nos gusta ignorar la idea del diablo o hacer de Satanás un personaje de ficción con un traje rojo sobre el que podemos bromear. No obstante, él es real y viene por ti. En la Biblia, Pedro nos advierte, sean de espíritu sobrio, estén alerta. Su adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Esto lo encontramos en 1 Pedro 5:8. Esta es mi versión. Practiquen el dominio propio y manténganse alertas. Su enemigo, el diablo, merodea como un gato montés asesino en busca de alguien a quien matar a zarpazos. Jesús dijo en Juan 10:10, Jesús, el diablo, intenta robar, matar y destruir. Todo aquello que le importa a Dios. Tú le importas a Dios, así que el diablo quiere destruirte. Tu enemigo espiritual es estratégico en su método. Te estudia, conoce tus debilidades, planea atacar dónde y cuándo eres vulnerable. Así que resulta imperativo que vigilemos y oremos
para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus planes. 2 Corintios capítulo 2, versículo 11. La mayoría de las personas no planea evitar el pecado, pero tú no eres la mayoría de las personas. Vas a decidir de antemano estar preparado para poder mantenerte firme contra todas las estrategias del diablo. Efesios 6:11. Ahora, siento decirte esto, pero eres más pecador de lo que crees. Para que no pienses que te estoy juzgando, yo también soy más pecador de lo que creo. Somos más propensos a desviarnos y a darle la espalda a Dios de lo que nos resulta cómodo admitir. No nos gusta pensar que somos pecadores, pero si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Esto está en 1 de Juan 1:8. Por eso no podemos permitirnos mentirnos sobre nosotros mismos, porque si lo hacemos, eso nos hace menos preparados y por lo tanto más vulnerables. En la descripción que Santiago hace del proceso de la tentación, él escribe: cada uno es tentado. ¿Cuándo? Puntos suspensivos. ¿Recuerdas lo que sigue? Podríamos adivinar. Cada uno es tentado cuando Satanás viene con sus mentiras malignas. O quizás, cada uno es tentado cuando vive en un mundo sin Dios y está expuesto a toda su maldad. Pero no, Santiago escribe: cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Según Santiago, tú eres tu peor enemigo. Y no eres tan fuerte como crees serlo. Tendemos a pensar que podemos ocuparnos de más cosas de las que podemos. Esto resulta peligroso. Por eso se nos advierte: delante de la destrucción va el orgullo, y delante de la caída la arrogancia de espíritu. Proverbios 16:18. Y por tanto, el que crea que esté firme, tenga cuidado, no sea que caiga, dice Pablo en 1 Corintios 10:12. Los estudios demuestran que las personas sobreestiman su capacidad para resistir la tentación. El término técnico para esto es sesgo de restricción. No somos capaces de controlar las decisiones y los comportamientos impulsivos como creemos que podemos hacerlo. Por eso, cuando alguien lleva a la oficina sus famosos bizcochos de chocolate caseros, piensas: imposible, no voy a hacer trampa inmediata, pasaré de largo. Y lo haces la primera vez. La segunda vez cortas un pedacito solo para probarlo. La tercera vez solo te comes un pedazo grande. Ya no solo te comes un pedazo grande, sino que terminas con chocolate hasta en el pelo. Eso le pasa a algunas personas, ¿no? ¿Qué sucedió? Lo que sucedió es que te creías más fuerte de lo que realmente eras. Ese orgullo te llevó a confiar en tu limitada fuerza de voluntad y en última instancia a caer. Entonces, ¿por qué sobreestimamos nuestras capacidades para luchar contra la tentación? No comprendemos la energía que esto exige. Luchar contra la tentación es fatigoso. La parte de nuestro cerebro que controla nuestra fuerza de voluntad también tiene otras responsabilidades. Nos ayuda además a afrontar el estrés, controlar las emociones y tomar decisiones. Como mencionamos en la introducción, la toma de decisiones es un músculo que se fatiga con el uso excesivo. He aquí lo que eso significa. Tu fuerza de voluntad disminuirá y se agotará. Eso explica por qué tienes éxito al no decirles lo que quieres a tus molestos compañeros de trabajo, pero luego vas a casa y le gritas a tu cónyuge. ¿O por qué puedes ser tan disciplinado y productivo durante todo el día y una vez en casa no hacer nada? Es porque la fuerza de voluntad disminuye. El autocontrol es un recurso limitado. Mientras más lo usamos, lo tenemos en menor medida. Somos más pecadores de lo que creemos y no somos tan fuertes como creemos. Así que tenemos que prepararnos. No esperamos a que llegue el momento de la tentación para estar preparados. Recuerda, ese momento está lleno de peligros. No somos buenos en ese momento. Así que vamos a tomar 3 decisiones previas que nos ayudarán a estar preparados cuando nos ataque la tentación. ¿Cuál es nuestra debilidad, amigos? Platiquemos ahí, tenga una conversación interna. ¿Cuál es su debilidad? ¿De qué le está hablando Dios? ¿Por dónde el enemigo seguramente lo va a atacar? El enemigo es estratégico, no nos va a tentar a todos con la misma tentación. Vas a ver dónde pegar. Y entonces hoy estamos aprendiendo la fortaleza que hay con esta ley de anticiparnos. Qué importante entonces es predecidir. Sí, y aquí creo que él menciona varias cosas que relaciona con este concepto de estar preparados, ¿verdad? Y una de ellas es nosotros
conocer nuestras limitaciones. Yo creo que él hace mucho énfasis en que a veces nos creemos más fuertes y más capaces de lo que creemos. Y, por ejemplo, para mí, una de las cosas que yo más le huyo es a los libros de autocrecimiento, ¿verdad? Porque yo no quiero confiar en mí misma. Yo quiero confiar en Dios porque Él sí puede ayudarme a enfrentarme a todo. Yo, de verdad, créanme que si hay una sección en la librería donde dice libros de autocrecimiento personal o ayuda personal o lo que sea, le huyo porque yo me conozco, fui criada, la forma en la cual me quisieron enseñar es que yo no puedo depender de nadie y que yo tengo que poder batirme las olas toda. Y entonces cuando conozco a Jesús me doy cuenta que la cosa no es así, que Dios me invita primero a depender totalmente en Él y segundo, a tener una comunidad a quien le entrego cuentas, en quienes me apoyo cuando estoy pasando situaciones difíciles. Entonces creo que esto es muy importante. Creo que hacer un juicio de cuál es nuestra fuerza y realmente cómo estamos. Pablo nos dice, ¿verdad? Que nos evaluemos, que sepamos cómo estamos. No comparándonos con nuestro vecino, sino comparándonos con Cristo y preguntándonos cómo estoy en esto. Es una forma de poder estar preparados, pensaba yo. Sí, y es bien interesante porque algo que veía yo al leer este extracto es, nosotros somos muy vulnerables cuando estamos cansados. Y muchas veces estamos cansados porque hemos tomado demasiadas decisiones. Entonces, la idea de predecidir, y esto es algo que quisiéramos de veras transmitírselo para que nos lo llevemos todos el día de hoy. En la medida en la que nosotros predecidimos, nosotros tenemos que tomar menos decisiones al día. Eso ayuda muchísimo, porque entonces estamos menos cansados y a la hora de tener que tomar decisiones vamos a poder tomar decisiones más sabias. Y es eso, porque cuando nosotros estamos cansados, hay una persona que lo dice de una manera que me gusta mucho, dice, el cansancio nos hace cobardes a todos. Cuando estamos cansados, somos más cobardes. No en el sentido de cobardía, tal vez como lo estamos pensando, sino es eso, más débiles. No tenemos fuerza. Ajá, porque no tenemos fuerza para poder pelear en contra de la tentación. Entonces, tenemos que estar nosotros apercibidos que tomando decisiones anticipadas, vamos a tener que lidiar con menos decisiones durante el día y vamos a estar más fuertes. Y recordar una cosa, nosotros no somos tan fuertes como nosotros creemos. El autor aquí hace mucho énfasis en eso. A mí me gusta muchísimo. Yo sé que para nosotros es difícil reconocerlo. Creo que tal vez para los hombres un poco más. Pero eso de tener que reconocer, no soy tan fuerte como creo que soy. No soy tan fuerte. Y entonces en esa medida yo voy a entender que no depende de mí y que mis fuerzas no son suficientes. No sé si a usted alguna vez le ha pasado, pero a mí sí, le cuento. Muchas veces yo he tomado la decisión y en el momento digo, jamás vuelvo a hacer esto. Nunca más. Hasta me he comprometido con Dios. Y cuando me doy cuenta, estoy otra vez de nuevo cayendo en esa mala conducta, en ese pecado. Y es porque sencillamente creí que bastaba con mi fuerza de voluntad o solo con tomar la decisión. Pero al final lo que nos lastima a nosotros son los hábitos. Hay un autor que dice que los hábitos se desayunan, me gusta lo que dice, se desayunan a las buenas intenciones y a la fuerza de voluntad. Nosotros lo que tenemos que hacer es predecidir para poder cambiar entonces el hábito y así va a ser mucho más fácil poder lidiar con las tentaciones que vengan. Entonces, ¿saben qué me gusta de este libro? Aquí con Alejandro y yo lo platicamos. Es muy práctico. Es un libro que si usted de veras lo lee y lo pone en práctica, le va a ayudar, se lo puedo garantizar. Ahora, si creemos que solo contener el concepto, ¿verdad?, en el cerebro va a ser suficiente, le cuento que no va a ser suficiente. Pero sí vale la pena ejercitarnos en esto y vamos a comenzar a tener una vida como la que Dios quiere que nosotros tengamos. Reconocer nuestra debilidad entonces, ¿verdad? No creer que vamos a poder. No se crea la mentira. No, esta vez no me va a ir como la otra vez porque ya aprendí. No he aprendido. No he aprendido porque si usted aprende, no va a transgredir esos límites que usted decidió un día poner. Es que creo que ahora sí ya estoy fortalecido para volver a ir a ese lugar, para volverme a ir a tomar ese cafecito con esa persona que no tengo que tener comunicación para responder otra vez ese mensaje. No, ya aprendí. No, el enemigo ya usted está en la fase de estar justificando. Recuérdese, empieza con el pensamiento y usted ya empieza a imaginarse, se justifica y entonces después actúa mal. Yo estoy muy contento y no estamos solos ni mal acompañados. La comunidad virtual está escribiendo muchos mensajes, así que yo quiero darle salida a más. Dice, buenos días, amigos de Vaya con Dios, les saluda Israel Alvarado. Dice, cuando escucho la palabra tentación, recuerdo de dónde me sacó el Señor y que son obstáculos del enemigo
para vernos caer. Da fortaleza al comentario que di. Él se recuerda, él lo está haciendo al contrario. No voy a hacerlo porque sé de dónde Dios me sacó. No está diciendo, como Dios ya me sacó, ahora voy a regresar porque ya voy a soportar. Eso ya es empezar a no llevar cautivo ese pensamiento a la obediencia del Señor, sino todo lo contrario, nos lleva para otro camino, ¿no? Sí, aquí tenemos también otro comentario de Lucía Morales. Dice, para mí la tentación es sinónimo de vulnerabilidad y solo poniéndome en las manos de Dios podría estar a tiempo de tomar una correcta decisión. Sí, o sea, en el concepto de vulnerabilidad como una debilidad, ¿verdad? Yo me recuerdo que estaba mi hijo mayor, tenía como unos 7 años y estábamos leyendo el libro de Génesis y me dice, mamá, yo nunca me hubiera comido la manzana. Y yo, wow, ¿qué me va a revelar este niño, verdad? Y me dice, es que a mí no me gustan las frutas. Entonces le digo yo, no, mi amor, es que Dios nos advierte con este ejemplo, pero el enemigo va a diseñar esa tentación para lo que a ti te hace sentido. Por eso es que Santiago nos dice, conforme a nuestras propias pasiones es donde reaccionamos. Si a mí me ponen, yo no sé, un pedazo de carne, yo no soy muy carnívora, no me importa, pero póngame un buen pedazo de pan con mantequilla y voy a reaccionar. Y algo así es lo que sucede con esto. Y entonces no es suficiente nuestro autocontrol, ¿verdad? El autor nos dice, el autocontrol es un recurso limitado. Y esto creo que es muy importante porque nosotros a veces creemos que somos capaces de hacerlo todo sin Dios. Y yo sé que es una de las primeras cosas que uno en Celebremos, creo que es lo primero, ¿verdad? El reconocer que nosotros no somos Dios. Y creo que esto es simplemente el reconocer que mi autocontrol se va a acabar si yo no me rindo a Dios, si yo no reconozco que necesito del Señor para hacer y enfrentar y prepararme a las tentaciones que van a venir. Y que hay muchas cosas prácticas que podemos hacer. Mire, digamos con las tentaciones, yo no sé cómo es usted. Yo me mantengo mucho tiempo en el carro porque trabajo lejos, entonces paso muchas horas en el carro. Entonces yo siempre mantengo mi apartadito ahí en el carro para llevar algunas cosas para picar. Pero es eso. ¿Sabe qué es lo único que puedo comerme en el carro? Lo que yo metí en ese lugar. Entonces, si yo quiero tener algo saludable, metí algo saludable y como algo saludable. Si metí cosas que no son saludables, después la tentación de comerme la va a ser enorme porque ahí lo tengo. Entonces, son cosas muy prácticas. O sea, tenemos que predecidir qué metemos. En este caso es lo que le digo. O sea, en el carro me gusta tener cosas saludables y es eso. Pero si yo llego a meter chocolates al carro, olvídese. O sea, me los voy a comer porque me es muy difícil luchar con la tentación en ese momento. Entonces, seamos más prácticos. Y miren, Dios, estoy seguro que hoy hasta Wikipedia va a crecer con este término de tentación porque miren, hay unas definiciones geniales ustedes. Y Jasmine Ramírez dice, cuando escucho la palabra tentación total, inicialmente es un pensamiento que es reprimido y que por causa de la concupiscencia se está manifestando. Así que sé que debo llevarlo cautivo a los pies de Jesús y no repetir tormentas pasadas. Y Dinora Ramos dice, buen día. La palabra tentación es el estímulo de realizar una acción para satisfacer un deseo temporal que trae consecuencias a corto, mediano y largo plazo. Esto de verdad es digno de una enciclopedia, ustedes. Y verdaderamente es eso. Y solo recordando rápidamente, el pecar, el ceder a la tentación y pecar trae felicidad, vamos a ser muy temporal, pero trae arrepentimiento y dolor, verás, por mucho tiempo. Cuando nosotros resistimos la tentación con la ayuda del Señor, ese momento muchas veces no trae felicidad y es duro, pero el resultado es una vida de paz y de salud. Entonces, pensemos en eso en el momento en que estamos siendo tentados. Y el día de ayer, en parte de la introducción, nuestros amigos nos hablaban de los beneficios de predecidir y teníamos una imagen que quiero que veamos en pantalla con esos 3 beneficios. Número 1, el primer beneficio es que reduce el número de decisiones que tomamos porque no tenemos que improvisar. 2, reduce el miedo a tomar la decisión equivocada porque estoy claro, yo decidí hacer esto porque esto es lo correcto que me va a traer este fruto. Y 3, evita que las emociones tomen el control. Y es que es impresionante, ¿verdad? Llega y emociones que son alegres o tristes. Una emoción de una victoria, ojo, podemos tomar malas decisiones ahí. En la euforia, me lo merezco, ahora sí, ahora hay de más, démosle. O en la tristeza, cuando uno pasa por un problema difícil
uno puede irse a la tristeza o al enojo y tomar malas decisiones. Por eso hay tantas beneficios. Estas son 3, pero pueden haber muchos más beneficios. Yo creo que estamos aprendiendo muchísimo de la mano del Señor principalmente y de lo que le dio Él a Craig Groeschel para escribir este libro, Predecide. Como decía Ricky, de verdad, no solo los comentarios del libro, sino cada definición que todos están aportando nos instruyen, una falsa felicidad. Y después nos queda culpa, ¿verdad? Porque yo sabía, sí. yo sabía que no tenía que comerme ese pedacito de pan, diría Evelyn. Sí, pero a mí me gusta, y lo que decía Ricky es muy importante, y es tal vez una invitación muy clave hoy es, si usted todavía no, tal vez nos está comenzando a sintonizar y tal vez un par de veces nos ha oído, mire, lo invitamos a que conozca a Jesús de cerca, que le entregue su vida a Él. Acabo de leer un post que decía, muchas veces pedimos constantemente perdón, pero pocas veces nos rendimos, ¿verdad? Entonces, a veces estamos en ese ciclo de pido perdón porque pequé, pido perdón porque pequé, pero a lo mejor necesitamos pedir perdón y luego rendir nuestra vida, hacer lo que nos está invitando el autor Craig Groeschel, es a predecidir qué cosas estamos lidiando, con qué comenzamos este año que decimos, yo el 2024 ya no lo quiero ni saber porque, ¿verdad? El área que sea. ¿Qué cosas necesitamos nosotros pensar y decirle, Señor, yo te pido perdón, pero ahora lo rindo? Rindo esa área de tentación tan clara para mí, ese deseo tan fuerte que tengo hacia X o Y. ¿Y qué voy a hacer con esto? ¿Qué predecisión voy a tomar? Porque al decidir anticipadamente, vamos a tener más fuerzas para sostenernos con la ayuda del Señor, ¿verdad? Y creo que eso es lo que el libro nos va a estar hablando esta temporada de predecidido. Hoy sí, lo dije bien. Predecidido. Eso es lo que Dios nos invita a hacer. Y tener la conciencia siempre que nosotros en nuestras fuerzas no podemos, pero en Él sí podemos. En Él podemos hacer todo. Cuando Él está con nosotros, Él se hace fuerte en nuestras debilidades. Yo solo quisiera, acabamos de leer 1 Corintios 10:12, dice, por tanto, el que crea que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Y me gusta porque en realidad a veces lo citamos, pero no le prestamos atención a crea. La Biblia no dice que no estemos firmes. La Biblia lo que dice es que tenemos que tener cuidado cuando creemos que estamos firmes. O sea, el llamado es a estar firmes, pero no creer que estamos firmes. Cuando nosotros creemos, eso ya puedo, ¿verdad? Ahí es donde estamos siendo vulnerables. Ahora, nuestro llamado es a mantenernos firmes en el Señor, pero nunca creer que es suficiente y nunca creer que es en nuestras fuerzas. Porque ahí es donde comienza esa loma resbaladiza. O sea, cuando comienza uno da un paso y se va con la tentación. Quiero tomar un tema un poquito más delicado. Yo sé que hemos estado hablando de la tentación del pan y algunas otras cosas, pero hablemos del pecado sexual. Si estuviera Ricky Marroquín aquí ya lo hubiera tocado, ¿no? Ustedes, pero en las relaciones laborales, en los ambientes donde nos mezclamos con el sexo opuesto, esa tentación va a estar. Es que no debemos dar por hecho de que no nos va a suceder. Es que en un alto porcentaje de los problemas inician o terminan en el pecado sexual, pero inician antes. En los temas del corazón abordamos un tema que se llama el falso yo. Y uno de los extremos del falso yo es, por ejemplo, en el caso del hombre, no 1000 amores iba a decir, pero ser conquistador de muchas bellas. Gracias, Ricky. Conquistador de muchas bellas. Y alguien puede decir, bueno, pero es que yo no tengo otra, pues yo no. Pero quizá está bromeando en doble sentido. Quizá está halagando a una mujer y sabe que no lo tiene que hacer. Pero como no tiene una relación con ella, se permite el hacerlo. Mañana se va a hablar de mover la línea de la tentación. Imagino que se va a ajustar a poner más límites. Solo me lo estoy imaginando porque no he leído el capítulo. ¿Qué límites el Señor nos está poniendo en este momento a que pensemos, hey, no juegues con la tentación? No juegues con la tentación, porque muchos de los que hemos lamentablemente caído en este pecado, hace muchos años, yo ya conté mi testimonio, hace muchos años, y yo caí en este problema, y recuerdo eso, yo empecé a jugar con ese límite. No nos permitamos que en primer lugar no vamos a resistir la tentación. Yo no puedo darme el lujo de decir, bueno, voy a tomar un cafecito, voy a volver a buscar, No se puede. El enemigo es sutil y con suaves pensamientos, como lo aprendíamos hoy, nos lleva a tomar malas decisiones. Quisiera decir una cosa apoyando esto y es,
Apoyémonos en aquellas personas que tenemos cerca. Si usted es un esposo y su esposa le dice, mi amor, esta mujer que se te está acercando no me gusta, ten cuidado, o viceversa, ¿verdad? El hombre a la mujer. Apoyémonos en aquellos que nos rodean y que nos aman, ¿verdad? Tengamos a alguien a quien entregarle cuentas y pidamos ayuda cuando esa tentación comienza a aparecer, esos pensamientos que tal vez ya habíamos dejado hace un tiempo, pero por alguna razón se activaron. Pongámosle atención, porque eso puede evitarnos el llegar a pecar. Y en la rendición de cuentas siempre se lo vamos a aconsejar. Hombre con hombre, mujer con mujer. Ah, no es que así es mi amiga, me conviene. No, me comprende. No cedamos a esas tentaciones porque el enemigo anda como león rugente, es como león. El verdadero león es el león de Judá, el que nos da la fortaleza. Amén. Y a él vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias esta mañana. Te bendecimos, gracias por la oportunidad que nos das de poder utilizar la tecnología para comunicar tu palabra y también para recibir esos consejos que pueden edificar y fortalecer nuestra vida. Hoy, Señor, oramos para que tengamos la fortaleza. En primer lugar, sepamos reconocer esa debilidad. Podamos tener la fortaleza de llevar esos pensamientos cautivos a tu obediencia, llevar toda esa imaginación que no viene de ti, llevarla a la cruz, evitar justificarnos y tomar decisiones tomadas de tu palabra. Declaramos, Señor, que este será un año diferente porque vamos a aprender a predecidir tomados de tu mano. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a ir a una ronda de comentarios finales. Quiero que nos tomemos ahí el tiempo para dejar ese mensaje. ¿Qué le diríamos a todos los que nos están escuchando? ¿Qué nos diríamos hoy con respecto al tema de la tentación? Sí, yo tal vez lo invitaría a profundizar en el tema de la tentación y el pecado, porque puede ser que la tentación, el enemigo la esté usando no solo como la puerta a, sino que lo está haciendo y lo está haciendo vivir culpable cuando Dios nos dio la salida para esto. Así que ánimo, profundicemos en este concepto el día de hoy. Yo le diría, seamos radicales en cuanto a la toma de decisiones que nosotros tenemos que hacer. No importa si va a parecer ridículo o si alguien se va a burlar de usted, vale la pena ser radical y tomar decisiones anticipadas para que sea menos difícil resistir la tentación. Y lo invitamos a que no se pierda este programa. Realmente este libro nos va a llevar de menor a mayor y mañana vamos a hablar de que el movimiento de las líneas de batalla en la guerra es un aspecto crucial de la estrategia militar y se conoce generalmente como una maniobra o táctica o maniobra operacional. Mañana el episodio se llama Mueve la línea de la tentación. No se pierdan. Y a donde vayan, como lo dicen ahí todos los rótulos que usted está viendo, si vive en Guatemala, no se pierda. Y a donde vaya, vaya con Dios. Y ir con Dios es, entonces, tomado de su mano, predecidir. Que la palabra de Dios no se queda solo en escucharla, sino la ponemos en práctica y como lo aprendimos hoy, seguramente va a traer esas bendiciones que van a sobreabundar. Por eso hoy terminamos el programa, como siempre, diciéndole, no vaya solo ni mal acompañado. Vaya con Dios. Que Dios los bendiga. Vaya con Dios.